¡Comenzamos! Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. Tuvimos una entrada diferente el día de hoy, pero qué bueno que están con nosotros. Vamos a dar unos segundos que van agregándose los demás. Gracias por estar aquí. Y bueno, sí, tómala. ¿Dónde estará mi otro teléfono? De todas maneras, editamos esta parte. Si me lo consigues. Ok, bueno, buenas noches, gracias a los que están ya aquí llegando. Vamos a esperar unos momentos. Bueno, sean todos bienvenidos a la transmisión en vivo de Restauración Naucalpan, ¿sí? Y vamos a iniciar en estos momentos. Estamos esperando que algunos más puedan empezarse a sumar, así que les damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros. Ya tenemos más gente que está llegando. Y hoy vamos a estar tratando un tema que es muy interesante porque vamos a hablar un poquito de lo que es la voluntad de Dios acerca de, pues con una base más bíblica, ¿ok? Exactamente. Bueno, estamos haciendo aquí algunos ajustes para también estar seguros que nos están escuchando bien. De todas maneras saben que esto va a poder estar, va a estar en el internet después. Bien, bueno, pues les voy a invitar por favor a que podamos empezar. Vamos a ir esperando que los demás lleguen, pero vamos a orar para poder iniciar y poder tener este tema el día de hoy ya listo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, por la palabra, por lo que hoy nos vas a enseñar. Y te pedimos que cada persona que se suma a esta transmisión sea bendecida, Padre, también sea prosperada y que la palabra llegue a sus corazones. Gracias, Padre, porque estamos dispuestos a poder enseñar y a poder ser instruidos también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenida, Martina. Sabemos que ya están por ahí, que nos están siguiendo. Y bueno, pues el tema de hoy que vamos a estar viendo tiene que ver con la voluntad de Dios. Es un tema que aparentemente todo mundo conoce y todo mundo ha escuchado en algún momento. Pero la verdad de las cosas es que el tema de la voluntad de Dios en ocasiones tiene que ver más con que terminamos haciendo lo que creemos que es de Él, lo que suponemos que dice Dios que se debe de hacer, o incluso usamos la expresión la voluntad de Dios para decir, bueno, me va medio bien, me va medio mal en la vida, pero pues es la voluntad de Dios. Y la verdad de las cosas es que hoy quiero explicarte bien, tomando un poco del estudio que hemos tenido en las madrugadas con la iglesia, con el cuerpo pastoral que nos da la cobertura en Restauración, y justo estábamos tocando el jueves en la madrugada el tema de la voluntad de Dios, y es un tema interesante, así que te voy a pedir que pongas toda tu atención ahí para que puedas ir tomando anotaciones, porque vamos a entender el origen y también vamos a entender con base bíblica. Saben que por lo general nos gusta estar enseñando de esa misma manera. Ok, la voluntad, la palabra voluntad de Dios o la voluntad se utiliza, digamos, principalmente en dos formas en la Biblia, ¿sí? Y viene de una palabra griega que significa boulema, con B de burro, no te lo puedo escribir ahorita, boulema, ¿sí? Y la otra es el telema, se escribe con H, yo la había escrito sin H, pero es un telema, ¿sí? Es una voluntad que viene del hombre. Pero vamos a ir entendiendo primero parte por parte qué tiene que ver con la voluntad de Dios en esta hora. El bulema de Dios es lo que va a ocurrir, creas o no creas que va a ocurrir. El bulema de Dios tiene que ver con cosas que van a suceder, quieras o no quieras que pasen y que están escritas en la Biblia. También saqué otro punto, que el bulema de Dios es aquellas cosas que van a suceder en nuestra vida o en la creación, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo.
Esto tiene que ver, el origen de esta palabra bulema tiene que ver con designio, propósito y determinación. Algo que Dios dijo, voy a hacer, esa es su voluntad. O algo que dice, quiero que hagas conforme a mi voluntad, es algo que se debe de hacer y que se tiene que hacer. Te voy a ir dando algunos ejemplos. Hay gente que cree que el tema del arrebatamiento sencillamente es algo que solo los cristianos creen o solo algunas religiones creen. De pronto lo vemos en algunos programas de televisión con diferentes estudios y posturas. Hay quienes no y quienes sí lo creen. Y la mayoría puede pensar que eso no le va a pasar y que eso no le va a tocar. Pero lo creas o no, va a suceder. Esa es la voluntad de Dios, el designio. Y quiero que cada vez que hablemos de la voluntad de Dios o la leas en la Biblia, tú inmediatamente asocies esta palabra, es el bulema de Dios. El designio, el propósito, Él dijo que se hará y así va a suceder. Y vamos a ver un versículo muy interesante, donde Jesús se pone como ejemplo diciendo que no se haga lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere. Recuerda, bienvenidos los que se están sumando a la transmisión. Gracias, Dan, y todos los que están llegando. Vanessa, buenas noches. Sabemos que a veces van pasando los minutitos y se van sumando, y con mucho gusto les estaremos diciendo también el tema de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la voluntad de Dios, entendiendo el origen de las palabras. En lo personal, me ha servido mucho poder estudiar o estudiar en el sentido de conocer el origen de la palabra. No porque uno se quiera ver muy griego, muy hebreo, muy etimológico, sino que realmente eso te ayuda a entender lo que realmente quiere decir una palabra en el contexto en el que lo estás leyendo. Y te voy a dar varios ejemplos el día de hoy, así que ponte ahí muy abusado con un cuaderno para que puedas apuntar estas palabras. Entonces, el bulema de Dios, ¿sí? Con B lo estoy procurando pronunciar lo más claro posible. El bulema de Dios es lo que va a ocurrir, lo creas o no, lo quieras o no, incluso estés de acuerdo o no, o lo entiendas o no. Son cosas que Dios dijo que va a pasar. Y si Dios dijo que en algún momento en el mundo van a ocurrir pestes, hambres y van a ocurrir circunstancias difíciles, ¿qué crees? Ese es un bulema de Dios. Eso va a pasar, nos guste o no, porque hay cristianos que entiendo se pueden espantar de tan solo ver eso, y entiendo que eso pasa. Hay gente que puede decir, eso del infierno no es cierto, eso del cielo tampoco es cierto, así de que yo puedo andar por la vida loca haciendo lo que yo quiera. Pero la verdad de las cosas es que esa es una voluntad de Dios, ese es un designio, un bulema de Dios, que si nosotros creemos en Cristo, vamos a ir al cielo, pero también vamos a tener esa vida eterna. Pero si no lo creemos, si no lo queremos, entonces vamos a ir al infierno. No hay puntos medios. El bulema de Dios es lo que Él dice que se hace y se va a hacer, aun cuando no estemos de acuerdo, aun cuando no queramos, aun cuando no nos parezca bien, aun cuando nos parezca disparatado. ¿Ok? Ahora voy a entrar al siguiente término que tiene que ver con la palabra voluntad. El siguiente término tiene que ver con el telema, así como la palabra latina telemarketing, televisión, para que entiendas un poco el origen y te sea más fácil asociarlo. El telema, que se escribe con T de Tito, H y luego las demás letras, telema, es la voluntad de Dios, pero que se encuentra asociada, ¿sí?, con el libre albedrío del hombre. Es decir, básicamente es esa voluntad que dice Dios va a ocurrir en tu vida si tú haces lo que yo te diga. El telema de Dios, o sea, la voluntad de Dios ligada al hombre, es aquella que se une, te lo repito, al libre albedrío de los hombres y se cumple. Ahí viene la clave. Se va a cumplir siempre y cuando hagamos lo que nos toca, lo que Dios dice que hagamos. Y ahí ese es el porqué. De pronto tú puedes decir, yo amo mucho a Dios, yo le doy muchos besitos, pero la verdad es que hay cosas que yo no quiero hacer. No me gusta ni cantar, no me gusta congregarme, no me gusta diezmar, no me siento convencido. Se vale que lo digas, se vale ser honestos. Y la verdad de las cosas es que dice Dios, bueno, yo te voy a bendecir si tú haces lo que yo estoy diciendo. Y la clave de este mensaje está en que cuando tú y yo hacemos
lo que Dios dice, y no basta con eso, abusados. Cuando hacemos lo que Dios dice, pero como Él lo dice y de la forma en la que Él lo dice, entonces nuestra vida es bendecida. ¿Sí? ¿Recuerdan aquel personaje en la Biblia que hizo locamente, ofreció un holocausto a Dios? Y llegaron y le dijeron, ¿qué hiciste? Y él dijo, le ofrecí un holocausto a Dios. Pero quien llegó y le dijo, hiciste locamente porque te apresuraste. Hiciste tu telema, tu voluntad, como tú querías, pensando que querías que se tenía que agradar a Dios. Cuando se conquistó la tierra de Jericó, aspectos importantes de cómo puede trascender y afectar para bien o para mal el hacer la voluntad o no de Dios. ¿Sí? Cuando se conquistó Jericó, se les dijo, van a entrar, van a matar a mujeres, van a matar a niños, y van a tomar y van a dejar todo ahí, y nada de lo sacrificado lo van a tomar, y nada se lo van a traer. Y hubo alguien que fue y tomó del botín y se escondió e hizo como él quería. Hermanos, cuando nosotros queremos más o menos simular que obedecemos a Dios en algunas áreas y en otras no, realmente no estamos haciendo su voluntad. Y por eso es que de pronto en nuestra vida o no pasan cosas o pasan cosas que tienen consecuencias graves o no siempre favorables. Y entonces el ser humano se desespera y dice, es que Dios no me quiere. ¿Sí? Yo he platicado en ocasiones con personas, a lo largo de mi vida he escuchado a gente que dice, yo le voy a dejar mi vida a Dios, ahí se la encargo, que Él haga lo que quiera. ¿Sí? Pero la verdad de las cosas es que no es así. Dios no va a hacer nada si tú no se lo permites, pero también Dios va a hacer bendiciones en tu vida si tú haces conforme Él dice que haga. Y nosotros tenemos que participar en esa parte. Y la palabra de hoy es precisamente para que tú y yo, los dos, los que estamos aquí transmitiendo, y ustedes, buenas noches, Aurora, Angélica y los que se van sumando, puedan comprender si estamos caminando en el bulema, la voluntad de Dios, lo que Él dice que se haga, como Él dice, en tal momento, en tal forma, o estamos caminando en nuestro telema, la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, el telema del hombre, tiene que ver con términos, pues sí, más humanos y a lo mejor hasta menos valiosos como argumento, pero son los siguientes. El telema tiene que ver con una intención, con un deseo, con un querer personal, con una motivación personal. El telema tiene que ver con el así lo hago yo, así lo digo yo lo quiero hacer de esta manera. Ese es mi yo querer. Tiene que ver con el libre albedrío, por supuesto. Cuando Dios le dio al hombre el libre albedrío, lo dotó de un telema, por supuesto, no de un enemigo contra él. Pero ese es el punto donde nosotros, si lo ponemos nuestro telema en la bulema de Dios, nuestra voluntad en la voluntad de Dios, nuestro corazón va a ser conforme a Él. Y entonces nos va a ir mejor. Y vamos a estar caminando conforme Él dice. También el telema tiene que ver con el raciocinio. Estas dos palabras son de origen griego, pero también aparecen en el original hebreo. Y en el original hebreo, el verbo es yar, Y-A-R, en otras ocasiones es yaj, y tiene que ver con que simplemente es un deseo de hacer las cosas. ¿Ok? Bien. El telema se va a cumplir cuando hacemos lo que nos toca hacer. Ya te lo había estado diciendo ahí hace unos momentitos. Bienvenidos también a Noemí, bienvenidos a Fer. Es un tema muy importante lo que estamos tratando hoy. La voluntad de Dios o mi voluntad. ¿Ok? Simplemente para que nos vuelva a quedar bien claro y bien separadas estas dos cosas en este sentido. La voluntad de Dios es un designio, es algo que Él va a hacer, queramos o no queramos que suceda. Lo creamos o no, nos parezca bien o no nos parezca bien. Ese es el voluntad de Dios, el bulema de Dios. ¿Sí? Y el telema es lo que nos interesa hacer y lo que queremos hacer. Ya le hemos dado mucha vuelta a ese designio, a esa definición, pero es para que quede claro. Voluntad de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 10. Acompáñame con tu Biblia. Voy a estar utilizando la versión normal para que todos leamos lo mismo y no nos metamos en
en más cosas ahorita. Mateo 6:10. Dice la Biblia, venga tu reino, es el conocido Padre nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sé que ya lo hemos leído, pero cuando lo lees a la luz del entendimiento de lo que estamos viendo hoy, este versículo dice así, venga tu reino, hágase tu bulema. Hágase tu designio, lo que tú decides, Dios, como tú quieres. Eso está diciendo esta oración. Eso es lo que está diciendo. Y algunos cuando llegan ahí a esa oración o a esa parte, nos la brincamos o se la brincan inconscientemente porque decimos, híjole, ojalá sea la voluntad de Dios lo que yo quiero. Ojalá que su voluntad sea mi voluntad. Pero cuando estamos conscientes de, como dice Mateo 6:10, ahora entendiéndolo de la manera traducida, venga tu reino, háganse tus designios, tus propósitos y tus determinaciones, Dios. El sentido cambia. Y entonces aprendemos a hablar de una manera más concienzuda con base a la Biblia. ¿Sí? Vanessa, bulema con OU, bulema, no gulema. Así se escribe bulema con B. Es que ahorita no les puedo escribir, pero es con B como dijiste la primera vez. ¿Sí? Y si lo buscan así, incluso ahora sí que si lo googlean, lo van a poder estar encontrando en esa forma. ¿Ok? Bueno, esa parte es importante. Vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a ver Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos capítulo 14, versículo 36. Y vas a ir viendo qué importante esto de la llamada y reconocida voluntad de Dios. Marcos 14, 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Está hablando Jesús. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La palabra voluntad en el ámbito tanto con Dios como en el hombre está ligada a verbos que tienen que ver con lo que yo quiero, lo que yo deseo, la verdad de las cosas en palabras llanas, lo que me da la gana hacer. Y por eso entiendo más profundamente que aquel versículo que dice que Dios pone el querer hacer, entiendo que tú y yo tenemos que comprenderlo de una manera más preciosa. Quiere decir que Dios pone su bulema en nosotros. Dios pone el designio, el propósito, la carga en algún momento por alguien o el tener que hacer o querer hacer porque viene de su voluntad. Y eso es un privilegio que debemos entender a la luz de la Biblia. Cuando Dios pone su querer por encima de nuestro querer. Este versículo que estamos viendo, y lo vamos a ver en otras 3 versículos más ahorita, lo que está diciendo aquí el mismo Jesús. Jesús se está poniendo de ejemplo de que Él, al venir a este mundo como Jesús, haciéndose carne, Dios hecho carne, estaba también sujeto a las cosas que estaban en este mundo. Recuerda que el libro de Hebreos dice que Él fue tentado en todo y que no tenemos en Él un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades y debilidades. Más bien fue tentado en todo, pero no se halló pecado. Lo que quiere decir en este versículo es que Jesús le estaba diciendo, mi telema, mis deseos, lo que yo humanamente estoy sintiendo, así como estos hombres van a empezar a sentir, es que la verdad no quisiera ser crucificado. Quisiera que se hiciera de otra manera. Pero empecé por este versículo, porque este versículo dice algo muy importante. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús está diciendo que en ocasiones tú y yo podemos tener deseos que la verdad no están de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Yo creo que Jesús veía y entendía el dolor físico y aquella cosa por la que iba a pasar de muchas maneras.
la entendió o la vio venir conforme a la cultura en ese momento, las cosas que estaba viendo. Jesús vio esas cosas. Bienvenido David Domínguez, también Leti Piña, Ruth, todos los que están aquí, nos hacen un honor poder estar con ustedes. Entonces, cuando Dios estaba hablando esta palabra, le estaba diciendo, yo no quiero que pase esto, pero mi voluntad, mi telema, te lo entrego a ti. Y ahí es cuando Dios empieza a obrar para bien. Y ahí es cuando, si este mundo se diera cuenta que hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que una religiosidad, pronto se le va a acabar ese valor, esa moneda. Cuando tú y yo vamos a la Biblia, como enseñamos aquí en Restauración Naucalpan, solo lo que está diciendo la Biblia y lo hacemos, vemos que Jesús mismo, siendo Dios y teniendo acceso más directo al Padre, dijo, no sea como quiera yo, sea como tú quieres, Dios, que se haga tu designio, tu propósito y lo que tú planeaste que se hiciera en esta tierra. Así que lo voy a hacer, aunque me duela. Vamos a ver otra parte en esta reflexión de este día. Mateo 26:42. Te vamos a ir explicando un poco más de lo que dice en la Biblia y cómo lo dice. 26:42 dice, otra vez fue Jesús y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Recuerda que estamos entendiendo la palabra voluntad a la luz de raíces griegas del original griego de la Biblia y del hebreo en algún momento. Y el original griego dice que el bulema es la voluntad de Dios y el telema es nuestra voluntad. Lo que Jesús le estaba diciendo, no se haga mi telema, no se hagan mis intenciones, mis deseos, mis quereres, sino que se hagan tus designios. Y cuando tú eres capaz de poner eso en tu vida y decirlo de esa manera, y cuando lo estás leyendo, entonces tu vida va a tomar otro sentido mucho más impactante. ¿Ok? Vamos a continuar. Lucas 22:42. Son versículos que hablan prácticamente de esto, de uno y otro versículo. Lucas capítulo 22:42. 22:42. Vamos a ver aquí. Y te voy a explicar cómo puede afectar esto en nuestros días, terminando de leer este versículo. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí la copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Creo que ha quedado claro un poco, de manera vasta, cómo tiene que ver el hacer la voluntad de Dios. Y en algunos capítulos, como Mateo, si no mal recuerdo, Mateo 6 o Mateo 24, él dice que señales de los últimos tiempos, dice la Biblia, que señales de los últimos tiempos es que habrá pestes, que habrá hambres, que aumentará la maldad, ¿sí? Y que habrá rumores de guerras y que habrá terremotos. Lo que estamos viviendo, lo creas o no, cualquiera que nos esté viendo hoy día o nos vea en siguientes semanas, te parezca locura o no, corresponde al bulema de Dios, al designio que Dios dijo, señal de los últimos tiempos, está escrito. No recuerdo bien el versículo, si me lo pueden buscar y poner, se los voy a agradecer, ahí quien me está asistiendo, el versículo donde dice que en los últimos tiempos aumentará la maldad, eso lo dice la Biblia, y eso es algo que va a pasar, estemos o no de acuerdo, o nos guste o no. Incluso tenemos que orar sabiendo que en tiempos difíciles Dios te va a guardar. Dios, no un tema de alguna religión, ¿ok? Voy a darte unos versículos que hablan de la voluntad del hombre, de los quereres del hombre. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6. Es una carta escrita a la región de Éfeso, ya lo hemos dicho, pero vamos a estar viendo. Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí Pablo le está hablando a los hijos, a la gente que trabaja y a los amos. O sea, este versículo es muy aplicable
Si tú hoy día te encuentras trabajando para una empresa o haciendo algo para una compañía, un tema de trabajo, tienes clientes, aquí la Biblia dice, no lo hagas para agradar a los hombres, para quedar bien con el jefe o con la persona y que te ascienda o te paguen más. No, 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 dice, hazlo para agradar a Dios. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien siempre en todo lo que tú estés haciendo, para agradar a Dios. Dice, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le agrada. Entonces imagínate que a lo mejor tienes ese colega en el trabajo, ese vecino que ni toleras, que no te cae la verdad bien y no estás obligado a que todo el mundo te caiga bien, y a lo mejor estás orando por él, te dice una grosería ahí en tu colonia, en tu trabajo, y Dios te dice en su palabra, orar por los que te maltratan, por los que te injurian, por los que hablan mal de ti, los que te dicen cosas. Tu voluntad es que no quieres hacer eso, porque a lo mejor tú fuiste víctima o tuviste una injusticia y te fue mal a ti, tú fuiste la presa de la injusticia, tú fuiste el agraviado, pero Dios dice, no se haga tu voluntad, no se haga tu telema, sino se haga mi bulema. Y entonces quiere decir que yo voy a orar por la persona, ahí desde mi cuarto, ahí desde mi casa, y voy a pedir a favor de él y lo voy a perdonar. Cuando tú te atreves a caminar así, estás caminando conforme Dios dice que camines, haciendo lo que su voluntad dice que tienes que estar haciendo, ¿ok? Por eso dice en el versículo 7 también, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Voy a ir a un versículo ahora en el Antiguo Testamento donde te vas a dar cuenta cómo Dios, después de que sacó al pueblo de Egipto, le dice, lo que me van a dar, me lo van a dar de su voluntad. Vamos a leer ese versículo y es Éxodo capítulo 25. Es el segundo libro de la Biblia, no necesariamente el segundo que se escribió, ¿verdad? Éxodo capítulo 25. Aquí está Moisés delante del pueblo y les va a pedir una ofrenda, porque Dios le dijo, no porque quiera él ganarse algo, ¿ok? No caigamos en equivocaciones de interpretación. Y lo dice así la Biblia. Jehová habló a Moisés, diciéndole, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Es decir, lo que me quieres traer, ¿sí? Pero no basta con eso. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios va a tomar de ti lo que das de voluntad, lo que das para agradarle a Él. No hablo de dineros, no te va a pedir dinero, ¿sí? No hablo de cosas materiales, no hablo de circunstancias de ven y danos y tu vida va a cambiar y vas a tener prosperidad y Dios. No. El evangelio no se vende, no. Él está diciendo que Dios los había hecho sacar con muchas propiedades, con muchos tesoros, con muchas riquezas de Egipto. El pueblo había estado preso en Egipto y los estaba sacando de ahí y salieron con lo mejor de Egipto y está documentado en la Biblia, con oro, con piedras preciosas. Y le dijo, particularmente el hombre, el varón, es el que tiene que venir y dar de su voluntad. Cuando tú, hombre, dices, vamos a ir a la reunión de la iglesia, pues no tenemos nada mejor que hacer. Estás nada más haciéndolo como por costumbre. Pero cuando tú, varón, principalmente te levantas y dices, familia, alístense, rápido, temprano, tenemos que estar en la iglesia, vamos a llegar desde la alabanza, ahora que nos podamos volver a reunir y vamos a escuchar la predicación y vamos a estar listos porque lo queremos hacer, estás poniendo toda tu voluntad, estás poniendo todo lo que tú quieres hacer, lo estás poniendo para el servicio de Dios y le estás diciendo, Señor, pongo de mi voluntad, mi mejor vestido, mi mejor traje, mi mejor arreglo, mi mejor atención, mi llegar temprano. Ese es también hacer tu voluntad. Y eso es lo que Dios les estaba diciendo ahí. Voy a tomar de lo que des de tu voluntad, de lo que des para agradarme conforme yo te estoy pidiendo. ¿Ok? Y les está diciendo esto. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos, oro, plata y cobre. Hemos hablado de que hay muchas enseñanzas al respecto de esto. Pero es cuando tú das de lo mejor.
Y en ocasiones hemos sido enseñados en esta cultura latina a dejar a Dios como a un día de la semana por costumbre, para que nuestra conciencia se aplaque bajo ciertos ritos o acciones sociales que nuestras edades van cumpliendo, pero pocas veces se nos ocurre tomar a Dios en serio. Y de pronto decimos, este es un mensaje de Dios, seguramente es religioso. Te voy a decir una cosa, Dios no es religión. Dios es un Dios vivo, Jesús es un Dios vivo, ¿sí? Que hoy quiere cambiar nuestras vidas y que nos enseña conforme a su palabra. Escucha bien lo que te digo. La moneda religiosa va a perder valor. No necesariamente ahora, pero cuando nos demos cuenta que si solamente miramos al Dios vivo y hacemos su palabra, entonces nuestra vida va a cambiar. Y Dios promete que aún en medio de calamidades nos va a ir bien. La palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque estés en un tema de pestes como la que estamos pasando, aunque estés en un tema de una crisis económica, aunque el dólar suba, aunque pase lo que pase, aunque te quedes sin trabajo, hemos hablado con algunos hermanos y han dicho, hermano, estoy bendecido. Ya su forma de hablar cambió. Oye, pero ¿qué tienes? Pues tengo algo de chamba, estoy bendecido. Gloria a Dios. Eso habla de un corazón agradecido por la voluntad de Dios. Es que no tengo, no puedo, no estoy, no voy, no me gusta, me van a correr, me va a ir muy mal, no estoy haciendo bien las cosas. Y entonces todo lo que hay en tu boca es fatalismo, entonces eso puede ser lo que va a suceder. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Es Mateo 24, señales antes del fin. Ok, Mateo 24, me acaban de decir. Tienes que leer todo. Señales del fin. Mateo 24, tenemos algunos que nos están visitando, entonces si quieren y por curiosidad buscar Mateo 24, son las señales del fin, ¿sí? Y Mateo 24, 3, a partir del 3. Bueno, hablando de que nadie les engañe, pero vamos a leer desde el versículo 4, Mateo 24, 4. Desde el 3, para que tengas un contexto, sí. Estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, las señales del fin del mundo, para que así me comprendas bien? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay una respuesta que vas a ver que es bien actual. Respondiendo Jesús les dijo, mira, que nadie te engañe, o sea, ningún ser humano en este planeta, nadie, ningún espíritu tampoco, nadie te engañe. Vendrán, número 1, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Quiero decirte que eso ya está pasando. Hace muchos años, un tal David Koresh se le ocurrió meter en una cabaña a unas personas diciendo que iban a venir unos ovnis o que iba a ser el fin del mundo, y el resultado fue trágico. Ya ha empezado hace mucho tiempo. Hoy en el internet encontramos gente que se dice incluso Cristo abiertamente. Esto ya está pasando. Y esto es algo que es bulema de Dios. Va a pasar, nos guste o no. ¿Ok? Siguiente versículo. Y escucharás de guerras y rumores de guerras. ¿A poco eso no ha pasado ahora? Mira que no te turbes, porque es necesario. ¿Sí? Voy a buscar el origen de esa palabra necesario ahí. Que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Señales antes del fin. Se levantará nación contra nación. Y no hemos visto que eso está por pasar. Y reino contra reino. Ahí habla de un tema espiritual. Reino espiritual, digamos, el lado bueno y el lado malo, para que me entiendas así rapidito. Y habrá pestes. Ya pasó lo del COVID. Y seguramente no va a ser la última. Ha pasado la peste bubónica a lo largo de la ciudad, de la historia de la humanidad, y muchas cosas, enfermedades que tú y yo podríamos documentar, no vamos a buscarlas en este momento. Y dice, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esto es algo que va a suceder. Y dice, todavía no va a ser el fin. Y todo esto será principio de dolores. Entonces te entregarán a la tribulación y te matarán y serás aborrecido de todas las gentes a causa de mi nombre. Aquellos que se dicen o que nos decimos cristianos, puede ser que en algún momento, quitámosle el puede ser,
padezcamos persecución, discriminación, incluyendo el tema laboral o de cualquier otro tipo, me estoy imaginando en voz alta con base en esta palabra, pero es necesario que padezcas. Es necesario que pase, quiero decir. Muchos tropezarán y entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, ahí está la solución, el que persevere hasta el fin. Con iglesia o sin iglesia, me refiero a la reunión, no de que tengas tu propia religión, ¿sí? Haya reunión o no haya reunión, haya alabanza virtual o alabanza presencial, haya alabanza con una guitarra o con toda una serie de instrumentos, estemos llenos a 200 personas o con 20 personas o con 40. Dice Jesús, aquí la clave es que el que persevere en esto, en su palabra, el que persevera hasta el fin, será salvo. Ahí está la clave. Eso quiere decir, el que persevere. Entonces, no te equivoques. No pienses que algo es bueno porque tiene mucha gente o porque tiene poca gente. Ojo, no te vayas con eso. Y ese es un dicho que te lo digo directamente de nuestro pastor Víctor de León. Hemos aprendido que lo multitudinario es exitoso y si es fruto que Dios da, gloria a Dios, como en el libro de Hechos. Dice la Biblia que Dios añadía a los que tenían que ser salvos y en un día eran añadidos 3,000, 5,000 porque le placía, por su voluntad, porque Dios quería. No te vayas con la equivocación de lo grande. No te vayas con la equivocación de que lo poco es nada o que no es valioso. Aquí la Biblia dice persevera, porque la salvación es personal. ¿Ok? Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, y empieza a hablar de muchas otras cosas. Este capítulo es bulema de Dios. Es la voluntad, es designios de lo que Dios ha establecido que le suceda al hombre. A lo mejor no te habías imaginado que al hablar de la voluntad de Dios íbamos a hablar en este enfoque, ¿no? Y la verdad de las cosas es que cada que leemos tenemos que decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Dime qué quieres que deje, qué quieres que haga, qué quieres que diga, hacia dónde quieres que vaya. Mira, en las cartas de Pablo, en las cartas paulinas a partir de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, en más de alguna ocasión vas a encontrar que Pablo expresa, y yo quise ir a ustedes, hacia Tesalónica, hacia Colosas, en fin, diferentes regiones, pero fui estorbado, e incluso por el mismo Espíritu de Dios. Una cosa es lo que yo quiera y lo que yo crea que voy a hacer para la obra de Dios, y otra cosa es lo que Él quiera que yo haga. Y ahí es donde tú te tienes que enfocar. Así que cuando entendemos que lo que estamos viviendo, como dice Mateo 24, es parte de las señales del fin, no es que te deleites en la desgracia, pero puedes entender que la Biblia se está cumpliendo y que la gente va a entender que o voltea a Dios o voltea a Dios. A Dios, no a una religión, no a un asunto carismático, no a un asunto de ritos humanos ni doctrinas humanas. El mismo Jesús lo está diciendo, van a venir falsos profetas y te adelanto algo, van a ser señales. Aquí la Biblia habla de dos cosas, falsos profetas y falsos cristos. La palabra Cristo significa ungido, habilitado. En palabras más contemporáneas, si lo quieres decir así, más empoderado. Será capaz de hacer milagros y señales. Imagínate que estamos aquí en la transmisión y yo te digo, pues Dios me ha dado el poder de hacer que esta Biblia y este libro se levanten y leviten. Y entonces de pronto, de veras, sin que esté mimando, lo ves y a lo mejor tú lo ves que sucede y te la crees. Van a hacer cosas sobrenaturales, pero no es el Cristo. Y muchos van a ser engañados. Debes de tener cuidado de que las señales, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber quién es el bueno? La Biblia lo dice, no la religión, no el sacerdote, no una persona, no un sacerdocio, no alguien, no yo. La Biblia dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y que será de repente ese arrebatamiento y que todo ojo le verá. No vas a necesitar Facebook, no vas a necesitar Instagram ni redes sociales a ver qué está pasando. Todos van a ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes y recogiendo también a su iglesia.
Ese es el verdadero Hijo de Dios. Y dice la Biblia que vendrá con trompeta de Dios, con voz de mando. Y solamente eso puede pasar si Jesús está vivo. Cualquier otro del que me hables está muerto y dejó solamente tal vez buenas enseñanzas. Mateo 18:14. Vamos a leer Mateo 18:14. Yo espero que esta clase esté bendiciéndote como nos ha bendecido a mi esposa y a mí el conocer este asomarse a este enfoque de la voluntad de Dios. 18, les dije 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate muy bien en este versículo. Gracias por haberlo puesto ahí. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si tú crees que porque has fallado a Dios, Dios ya no te quiere, eso es una mentira que no tiene fundamento bíblico. Si tú crees que te alejaste de Dios y Él ya no quiere nada contigo y que ya está harto porque siempre le fallas, eso es una mentira satánica y del diablo que ha venido a tu cabeza. Porque la Biblia dice, no es la voluntad, Dios no quiere, eso no está en sus planes, te lo digo en varias frases. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, y ahí hay otro tema, los 3 cielos, lo que tú quieras, que se pierda ninguno de ustedes. Más realmente lo que Él quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Y la Biblia dice, si tus pecados fueron rojos, van a ser blanca lana, que Dios las va a hacer. Si tú venir y estemos a cuentas, porque Dios no quiere la muerte del que muere. No quiere que se pierda, quiere que todos vengan a Él y sean salvos por Él, por su palabra, no por un tema de ritos y cosas religiosas. Por eso dice la Biblia, versículo 15, 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, arréglate, pues dile, eso no estuvo bien, se vale, es bíblico. Estando tú y él solos, si te oye, has ganado a tu hermano. Ahí entramos a otra enseñanza acerca de traer a testigos, a un tema de confrontación en el buen sentido. Pero básicamente Dios nos está llamando en este versículo, en este capítulo, a ponerte en paz con todos. A ponerte en paz con las personas y decir, Dios, de oídas te había oído, pero no te había tomado en serio. Creía que eras una religión o que yo la mía y tú la mía. Pero te voy a decir francamente, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Estoy hablando de Jesucristo, para evitar que en el futuro alguien vaya a malinterpretar esta fracción del video y piense que estoy hablando de mí mismo. La palabra de Dios está diciendo que Jesús, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, que Él te hará descansar. ¿Ok? Que Él te hará descansar. Es tiempo de que tú vengas a Dios y que veas cuál es su voluntad, aun si tienes mucho tiempo de caminar en Cristo. Yo te voy a decir algo, si tienes muchos años de caminar en Dios, qué bueno. Si tienes muchos años de ser cristiano, gloria a Dios, felicidades porque has perseverado ahí. Pero hoy te pido que tomes eso y a lo mejor hagas como que estuviste empezando de nuevo. Porque de pronto tanta cosa nos hace creer que estamos en un estatus y viene una crisis en nuestra vida, una crisis social y nos damos cuenta que en realidad en lugar de estar aquí, arriba, estábamos en el piso teniendo áreas que todavía hacen falta ser fundamentadas. Y si es así, qué bueno, porque nos podemos dar cuenta en qué necesitamos estar trabajando. Vamos a ir a un libro en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 7, 22. Bienvenidos los que están llegando. También Chulema, gracias. Jeremías, capítulo 7, 22. Isaías, Jeremías. Ah, ya. Ok. Hay algo que no sé si te has dado cuenta, pero hemos estado navegando, por así decirlo, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, comprobando que la palabra voluntad aparece en los dos libros y que es plenamente vigente para las cosas que Dios dice. Jeremías capítulo 7, versículo 22. Y dice de esta forma, es un libro profético, de profecía en su mayoría. Porque no hablé yo con vosotros, vuestros padres, ni nada les mandé. Espérame. Jeremías 7, 22. Espérame, creo que estoy equivocado aquí. Bueno, dicen,
porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, está hablando Dios en ese momento con su pueblo, escucha mi voz, ahí está la voluntad, ya, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me serás por pueblo, y andad en todo camino que te mande para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Ya, la neta. ¿Quieres que todo en lo que pongas tu mano te vaya bien? Y no hablo solamente de lo económico, porque aquí no andamos con una doctrina de la prosperidad y del mucho dinero y que Dios te va a bendecir si le haces tal cosa. No, 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 no. ¿Quieres que te vaya bien en todas las áreas de tu vida? Haz lo que dice la Biblia. Haz lo que dice la palabra. Y te lo voy a demostrar y te lo voy a fundamentar bíblicamente a continuación. En este mismo momento te lo voy a fundamentar. Aquí dice, les mandé, versículo 23, Jeremías 7:23, les mandé diciendo, escucha mi voz. Ahora sí que como mamá, te lo dije, escucha mi voz. ¿No tenía yo razón? Bueno, Dios dice, escucha mi voz. Y entonces seré a ustedes por Dios. Aquí es donde viene el poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios, hacer nuestra voluntad, ponerla en la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer lo que Él dice. Muy bien, Chulema, gracias a Dios. Gloria a Dios. Es una mujer que persevera hasta el fin. Dios bendiga a esa familia. Estoy riendo. Ay, amiga. Es un chiste local, se valen también digitales. Usted quédese ahí, amiga, no haga bronca, ¿ok? Entonces, dice, y me serás por pueblo. ¿Quieres que Dios sea tu Dios? Entonces, haz lo que dice su palabra. Y te voy a dar un versículo ahorita, apúntalo. Deuteronomio, capítulo 28. A lo mejor algunos dicen, ¿Deutero qué? Acuérdense, es avanzar, la raíz deutero. Deuteronomio, si se te dificulta, es el 5.º libro de la Biblia, ahorita te lo van a escribir. Deuteronomio capítulo 28, es el fundamento bíblico, junto con muchos otros. 28. Todo el capítulo. Pero vamos a leer solo algunas fracciones, pero me voy a enfocar en algunas palabras. El Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, es del Pentateuco, los primeros 5 libros, ahí ya está en los comentarios. 28 prácticamente del 1 hasta que acabe, porque está bien largo. Bueno, en fin, todo el capítulo. Tiene 68 versículos, pero te recomiendo que lo leas, porque si tú nunca lo has estudiado como cristiano, nunca lo has reflexionado a fondo, o a lo mejor dices que en tu mente, sí, ya me lo sé, Deuteronomio 28, haz a un lado esos argumentos y vuélvete a ver a la palabra. Dice la Biblia, acontecerá, y eso significa que sí o sí va a pasar, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, paréntesis, Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Versículo 2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, vendrán y te alcanzarán. Y nuevamente viene si es que haces lo que Dios dice. No porque solo asistas a la iglesia, no porque tengas una fe de cierto modo, no porque te encomiendes a algo o a alguien, no porque más o menos creas en Dios y le des gracias a Dios todos los días. No, la Biblia lo dice aquí. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y entonces Dios se descoce, hermanos. Bendito serás en la ciudad. No importa si es en México, en China, en donde sea, si hay coronavirus o no, vas a ser bendito porque lo dice la Biblia. No te estoy lanzando bendiciones de buena onda. ¿Sí? Y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tus hijos van a ser benditos. El fruto de tu tierra, de tu trabajo, por lo que te desvelas, va a ser bendito. De tus bestias. Sí, de los animales, no de la gente que... ¿sí? La cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y arteza de amasar. Bendito, bendita vas a ser en tu entrada y en tu salida. ¿Sí? Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino salen contra ti y por 7 van a estar huyendo delante de ti. Y te lo dejo para que lo sigas leyendo tú después por pura curiosidad. Deuteronomio 28, versículo del 1 al 68. Y dice que todo eso va a pasar
Porque eso nos encanta y suena bonito. Ay, sí, Señor, que Dios sea bendito en la entrada y en la salida. Negocio en el que me acerco, negocio que se haga. Prospecto que busque, que se me haga. Que todo lo que yo haga se multiplique y la abundancia. Dios, no. Si oyes atentamente sus mandamientos. No robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de lo que sepas que está en el cielo y en la tierra, no te inclinarás a ellas. Eso dice la Biblia en el Éxodo 20. Si oyes atentamente y lo pones por obra. Pero si no lo hacemos, también hay un bulema de Dios. Así sucederá, así será. Y eso continúa en el versículo 15. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y en el campo, en tu canasta y arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra, de la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en cuanto pusieres tu mano. Y parece que la cosa es que Dios de pronto se enojó, pero no es cierto. No es cierto, como decía un cuate que tenía un programa. No es cierto. Dios no se enojó. Dios te está diciendo, pongo delante de ti el camino del bien y del mal, y el que lo escoge en su telema, en su voluntad, en su albedrío, eres tú. Así, hermanos, que si yo decido ser hombre de una sola mujer, es porque Dios dice que así sea. Y porque además me deleito en eso. Si además yo digo, soy un hombre que no va a codiciar lo que tiene el de enfrente, me voy a deleitar en lo que tengo, por lo que tengo, y sin tener que andarle debiendo prácticamente a nadie, ni vivir de deudas ni de prestados. Porque dice la palabra de Dios, deleítate en sus mandamientos y te irá bien. Y te lo puedo decir como testimonio, gloria a Dios, nos ha ido muy bien. En este tiempo que tú sabes lo que ha pasado desde marzo del 2020 hasta la fecha. Vamos a leer Deuteronomio en este mismo libro, en el capítulo 5, para entender, bueno, entonces ya entendí, quiero hacer tu voluntad, pero ¿qué es tu voluntad? Deuteronomio 5, 1. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, escucha Israel, oye Israel, es el mismo verbo en hebreo y en griego, escucha en Israel. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. A eso se refería con que yo te intimo. Aprenderlos y guardarlos para poner por obra. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con vosotros. Ok, y dice la palabra así. Versículo 6. Por favor, súbele el volumen a tu dispositivo. Pon toda tu atención. Deuteronomio 5:6, Josué. 5:6. Deuteronomio 5:6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabes qué significa eso? Él es tu Dios que te sacó del pecado. Él es tu Dios que te sacó de servir a la tristeza, a la angustia, al ya no se va a poder más, al ya merito, al no lo voy a lograr. Dios te sacó de eso. Versículo 7 dice, empieza por algo bien importante. Deuteronomio también 5:7 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el silencio que te hice es intencional. No tendré dioses. Eso quiere decir que Dios me pide, me ordena que no tenga imágenes. Sé lo que estoy diciendo y sé lo que puede a algunos pesar este asunto. Y no lo digo para confrontarte, lo digo para decirte la palabra. La Biblia dice en Deuteronomio 5 y en el Éxodo 20, lo puedes volver a comprobar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 3, y no salimos del tema de los ídolos. No te inclinarás a ellas ni las servirás.
Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí entramos al tema de la consecuencia en este último renglón que acabo de leer. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando tú dices, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no logro salir de estas cosas? Es porque a lo mejor alguien en tu pasado, y esto tiene que ver con el tema de maldiciones generacionales, hizo algo que no era conforme a Dios. O incluso tú y yo, hoy en el presente, a lo mejor tenemos vidas escondidas enfrente de las vidas que todos conocen en nuestra casa. A lo mejor tenemos prácticas que no le agradan a Dios y estamos viviendo las consecuencias de todo eso que estamos viviendo, que estamos haciendo. ¿Sí? Y dice la Biblia, y hago misericordia a miles a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 11. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y ahí podemos hablar de muchas cosas. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Lo que quiero dejar en tu corazón no es una enseñanza sobre Deuteronomio, que creo que ha quedado clara, y si no puedes volver a repetir esto, después de la transmisión en unas 30-40 minutos estará disponible en YouTube, en el canal Restauración Naucalpan, si te es más fácil entrar ahí. Pero quiero pedirte, por favor, que tú te dispongas y que entres conforme a su palabra, no conforme lo digo yo. Eso es lo menos interesante. Josué, lo menos interesante. ¿Sí? Lo que te pueda enseñar yo como persona. Lo que quiero decirte en esta tarde es que tú y yo hagamos la voluntad de Dios y guardemos el orden que Dios nos está pidiendo. Que Dios vea que nosotros estamos interesados en hacer lo que Él quiere que hagamos, como Él quiere, porque estamos a tiempo, porque la Biblia dice que nosotros pongamos nuestra voluntad en Él. La Biblia habla de David y dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que David dejó de hacer lo que le parecía bien, aunque tenía otras áreas de oportunidad en su vida y que otras que no estuvieron bien, pero David dejó de hacer lo que él quería, como él quería, de la forma que él quería. Y él decía, Señor, examina mi corazón. Si algo está mal, dime, por favor, aún de las cosas y pecados que me son escondidos, ¿sí? Por favor, ayúdame, Señor, a estar limpio delante de ti. Y a pesar de que David tuvo un tema sexual importante ahí y que no justifica cualquier otra cosa que alguien se quiera agarrar de ese punto, Dios dijo, pero David es conforme a mi corazón. Y tuvo bendición en sus generaciones, porque del linaje de David salió Jesucristo. Y lo puedes ver bíblicamente, te lo podemos enseñar. Así que en esta hora, para estar terminando en estos momentos, ¿sí? Es importante que tú y yo comprendamos y entendamos de qué se trata la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Es buena. ¿Sí? Te va a ir bien. Y la Biblia también dice que si tú encomiendas al Señor, no a nadie más, tu camino y confías en Él, Él hará. Eso lo dice en el Salmo 37, versículo 4. Confía en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y Él, o sea Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, verso 4. La Biblia también enseña lo siguiente, que busquemos primero el reino de los cielos y su justicia, es decir, lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, no la justicia de hazme justicia y que quien me hizo algo se muera, no. Y lo que dice Dios que hagamos, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todas estas demás cosas te serán añadidas. Lo que tú necesitas, lo que tú quieres, Dios lo va a añadir. Pero si tú te dispones a de toda tu voluntad poder servir al Señor. Por eso dice la Biblia, que le sigas, que camines, que hagas conforme a su palabra. Yo te garantizo que si tú comienzas esta noche a hacer la palabra de Dios, te va a comenzar a ir bien. No es una augurio de buena suerte, no es un deseo que te vaya bien, no, te estoy diciendo lo que dijo la Biblia.
Deuteronomio capítulo 28. Si haces conforme a mi palabra. Pero es que los demás no lo hacen. No, no, no. Recuerda cómo dice la Biblia. Si haces, si lo pones por obra. Es que yo me encomiendo a Dios. Qué bueno que lo hagas. Está buenísimo. Pero a esa fulana no la puedo ver ni en pintura. Y ojalá hice paz. No, pues cómo, que de una boca sale agua dulce y agua amarga para otra. No. Ay, es que esa fulanita, ese fulanito siempre tiene algo. Siempre se compran el último videojuego, el último carro. Y yo quiero tener eso. Te voy a decir algo. Tener o querer tener, pues es válido. Pero que no sea por codicia. Que no sea por ambición. Que estés feliz con lo que tienes y con lo que aún no tienes. Mira, en lo personal, para ir terminando, yo he tenido oportunidades y ofrecimientos de trabajo que curricularmente y monetariamente y con prestaciones parecerían muy bien remunerados. Y mira, en algún momento oré a Dios y dije, Señor, que se haga y por favor. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? No se hizo ese trabajo. Y pasaron los meses, pasaron los años. Era un puesto gubernamental, literalmente. Y hoy te puedo decir, gracias a Dios que no se hizo. Y estoy feliz y más feliz con lo que tenemos que con lo que pudo ser. Y dije, Señor, si es tu voluntad, bien, y si no, no. Y no nos vamos a mover por los dineros, total. El varón llega a pensar más en eso en ocasiones en la casa porque lleva la responsabilidad, no la carga, la responsabilidad. Pero hoy como vivimos, yo digo, qué bendición levantarte a las 9, a las 10 y a las 10:02 estás en la oficina, ¿no? Qué bendición poder estar aquí con tus hijos, con todo y lo que pasa, que de pronto hay ruido y cada quien hace sus cosas. Está bien. Qué bendición poder estar en casa. Qué bendición poder, además de todo, que te puedan remunerar por tu trabajo. Conocí hace poco un chico empresario que decía, a mí no me pagan por trabajar, a mí me pagan por levantarme. Le dije, te voy a robar la frase, ¿no? Pero tienes razón. Ok, no estoy diciendo que si trabajas en una oficina o dependes de alguna empresa está mal. No lo estoy diciendo. Pero qué bendición disfrutar lo que tienes. Qué bendición ir trabajando y al mismo tiempo estar conviviendo con tu familia o hacer juntos algún mandado o algún día a día. Eso es una bendición. Si tu trabajo no te lo permite, está bien, sé cumplido, ten buen testimonio. No te estoy diciendo que busques otra cosa, pero que des gracias a Dios por todo lo que tienes. Así que esta hora déjame orar por ti. Nada más estoy checando unos comentarios. Patti dice, gracias a Dios por la palabra. Lloro de tanto amor que nos das. Perdónanos para poder alcanzar todas tus bendiciones. Y quiero ser conforme a tu corazón. Fer, quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Ese es mi anhelo. Hacer la voluntad de uno es fácil, pero también una lucha. Claro. Bueno, pues exactamente como dice Fer, aprender a escuchar la voz de Dios, la vamos a entender y la vamos a oír también cuando leemos su palabra. Y si nos dedicamos con conciencia a hacer lo que dice su palabra, no te puede ir mal, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y Dios es fiel a su palabra. Por eso la Biblia dice, ¿sabías que? Termino con esta frase, pero habla de la confianza y de la voluntad que ponemos. Y aplícala para el saco que mejor te acomode. Ahí te va. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y aquí sí le agrego yo, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo no estoy diciendo que la esposa no confíe en su marido. Yo no estoy diciendo que el esposo no confíe en su esposa, ni en sus hijos, en sus papás, ni viceversa. No. Cuando tú dices, mi alma va, mi confianza va por ese hombre que nos puede sacar adelante y puede tratarse de un jefe, de un directivo, de una empresa o de lo que sea. No, nosotros como cristianos tenemos que honrar a nuestras autoridades, bendecirlas con todo el corazón, sí. Pero dice la Biblia, maldito será el hombre que confía en el hombre. Eso quiere decir, maldito el hombre que se recarga en el hombre, literalmente. Que pone toda su confianza y su prosperidad en una persona, porque el hombre va a fallar. Eso es natural. Entonces, nuestra confianza, nuestra voluntad, tiene que estar delante de Dios y por Dios. ¿Ok?
Déjame orar, no apagues tu transmisión, solamente déjanos orar para bendecirte y que toda esta palabra caiga como lo que tiene que ser en tu corazón y se haga una realidad en tu vida. Señor, te damos gracias por todas las personas con quien tenemos el privilegio de llegar. Perdónanos si hemos dicho algo equivocado, pero hoy te pedimos, Señor, que tu palabra pues sea alimento a todos los que nos están escuchando, porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hoy te pido que en cada hogar, que en cada dispositivo que estamos siendo escuchados por tu voluntad, sean benditos ellos, porque tu palabra lo dice, no por nosotros. En el nombre de Jesús, que todos sus proyectos y todo lo que ellos hagan sean bendecidos, así como hacen tu voluntad, Señor, y como hagamos tu voluntad. Gracias, Dios, porque si tú estás en nuestras vidas, es porque hemos sido engendrados, no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque te conocemos y es nuestro corazón que otros puedan abrir su corazón a recibirte como Señor y como su Salvador, sabiendo que tu palabra es la verdad y tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de ti. A nombre de mi esposa y de los que estamos en Restauración Naucalpan, te bendecimos y queremos que este sea un excelente fin de semana. El domingo tenemos transmisión, 12 del día, para que estés ahí en punto y puedas escuchar el mensaje de Iglesia en Casa. Y te esperamos por ahí nuevamente y compártelo. Comparte estas ligas con otras personas para que lo puedan escuchar el mensaje. Que Dios te bendiga y muchas gracias.